En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Le damos la bienvenida a todas las senadoras y senadores de la comisión. Senadora Luz Ensperger, senador Pedro Araya, senador Alfonso Durresti, a la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos. Sí, siempre. El objeto de la presente sesión es abocarse al análisis y votación de las indicaciones formuladas al proyecto de ley en segundo trámite constitucional que introduce un nuevo párrafo al título séptimo del libro segundo del Código Penal relativo al proxenetismo, explotación sexual comercial y pornografía de niños, niñas o adolescentes, boletín número 14.440-7. Le ofrezco la palabra al señor secretario, quien dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, sus señorías. Señor presidente, sus señorías, hemos recibido en esta secretaría una solicitud de audiencia del fiscal nacional del Ministerio Público, el señor Jorge Abbott, para exponer en relación con las indicaciones que se formularon a este proyecto de ley, el que introduce un nuevo párrafo, el título séptimo del libro segundo del Código Penal, según lo indicado, señor presidente, boletín 14.440-07. Señor presidente, en esta solicitud el señor fiscal nacional del Ministerio Público hace presente el impacto que podría tener algunas modificaciones en la materia en lo que concierne a la persecución penal de las conductas y, en consecuencia, en el correcto acceso a la justicia y protección de niños, niñas y adolescentes víctimas de estos delitos. Agrega que, por ejemplo, un cambio en el nombre del párrafo en el que se incluyen estas figuras podría dar lugar a discusiones doctrinarias penales sobre los bienes jurídicos protegidos por estos delitos, restringiendo su alcance y aplicación, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. A ver, en relación a la carta del Ministerio Público, yo no tengo ningún problema que hagan todas las observaciones que quieran por escrito, pero me parece bien, ¿cómo decirlo? Bien tarde la solicitud, porque este proyecto ya fue aprobado en general, se fija un plazo de indicaciones y un día antes que votemos las indicaciones, horas antes que votemos las indicaciones, piden una solicitud de audiencia. Entonces, yo no tengo ningún problema que ahora que vamos a revisar las indicaciones tomemos en consideración la opinión del Ministerio Público, pero lo que yo creo, no sé qué le parece a la comisión, es que no podemos detener la tramitación de un proyecto por una solicitud de audiencia del Ministerio Público, que además como procedimiento es bastante excepcional en una votación en particular. Efectivamente, el Ministerio Público ha acompañado este proyecto desde su origen en la Cámara de Diputados y conoce el texto. Entonces, yo lo que le sugiero a la comisión es que, no obstante, podamos ahora en la revisión tomar en consideración las observaciones que son muy puntuales, temas de nomenclatura, que podemos acoger o no. Le representemos al Ministerio Público que la oportunidad para pedir audiencia y ser escuchado tiene que realizarse con mayor antelación. No sé qué les parece. Senadora Ensperger. Presidente, efectivamente yo soy de las que siempre piensa que en particular uno no debiera, ¿no es cierto?, escuchar audiencias porque esta se ha dado en la discusión en general. Sin perjuicio de lo cual, cuando uno lee el oficio del fiscal Abbott y que dice que ellos participaron bastante en la discusión de este proyecto en la Cámara y que le preocupan cómo puede quedar en virtud de algunas de las indicaciones presentadas por algunos senadores y senadoras y las interpretaciones que pueden dar lugar, me parece razonable escucharlos en esta oportunidad, ¿no es cierto?, por tratarse precisamente del Ministerio Público. No veo que pudiera hacer daño. Es distinto un papel escrito cuando es el Ministerio Público que escucharlo. Es mi opinión. Puede ser tarde, como usted señala, claro, no sé cuándo ellos conocieron el comparado, cuándo estuvo listo, cuándo tuvieron acceso a las indicaciones. Pero por tratarse del Ministerio Público a mí me parece razonable. Solo eso, presidente, pero aquí usted decide. Gracias, senadora Ensperger. Senador Araya. Gracias, presidente. Yo comparto lo que usted plantea, que ellos puedan hacer llegar
las observaciones por escrito. Y respecto a lo que dice nuestra querida colega Luz, es que aquí, en el fondo, lo que tenemos es otra discusión, es respecto a si en la discusión en particular vamos a aceptar o no exposiciones verbales, porque lo que iría a pedir el Ministerio Público, mañana lo puede pedir la Fundación X o la persona tal. Entonces, esto más bien yo creo que requeriría un criterio más de carácter general. O sea, que lo manden por escrito yo no veo ningún problema. Pero lo de abrir una posibilidad que vengan a exponer, pues vamos a sentar un precedente respecto a otros temas que se ha hecho en otras ocasiones, pero puede terminar generando, o alguien puede sentir que si no lo escuchamos hay una discriminación arbitraria respecto de lo que se hizo en otro proyecto con otra institución. Entonces, yo creo que esa es una discusión más bien de carácter general que probablemente debiera analizarse a la luz de una modificación al reglamento, porque obviamente hay proyectos que al ser aprobados en general son modificados sustancialmente con las indicaciones, y ahí probablemente se requerirá ronda de audiencia, pero yo entiendo compartir que eso es una discusión más bien de modificación reglamentaria general, más que puntual de este tema. Sin perjuicio de ello, poder pedirle que envíen las observaciones por escrito. Gracias, senador. Senadora. Yo en eso no pienso distinto. Yo creo que en particular la regla general debe ser no escuchar audiencia. Yo en eso estoy de acuerdo. Pero sí creo que toda regla general debe tener excepciones. Perfecto, muchas gracias, senadora. Señor secretario, ¿cuándo venció el plazo para presentar indicaciones a este proyecto? Señor presidente, el plazo venció el 16 de junio. Eso es lo que pasa, porque si el Ministerio Público hubiera hecho llegar sus observaciones por escrito con tiempo y se hicieran a través de sus profesionales y abogados y asesores legislativos un seguimiento al trámite de los proyectos, podrían haber enviado en forma oportuna estas observaciones. La Secretaría podría haber incorporado una columna en el comparado con las observaciones, que entiendo que se refiere a la nomenclatura. Entonces, es un tema de procedimiento y un tema de forma. Entonces, yo les propongo que cuando entremos en el análisis de las indicaciones, bueno, podamos revisar lo que envió el Ministerio Público, pero es un tema de oportunidad y que yo creo que es bueno representarlo, porque siempre la colaboración del Ministerio Público, que está a cargo de la persecución penal, el trámite de los proyectos, a raíz de su experiencia, va a ser valioso. Eso es, nada más. Muy bien. En relación a la cuenta, sigo ofreciendo la palabra. Sobre puntos varios me pidió la palabra el senador Pedro Araya. Gracias, presidente. Yo quiero tocar un punto que no tiene que ver con la cuenta, pero quiero aprovechar que está la ministra de Justicia aquí presente. Ministra. Ministra, yo quiero hacerle presente lo siguiente, como se lo manifesté cuando hablamos por teléfono, a nombre mío y a nombre del comité del PPD, una profunda molestia con sus declaraciones que hizo en el diario La Segunda, que usted habría recibido maltrato de parte de algunos senadores o senadoras. Y lo que nos parece más grave aún, que usted haya atribuido esos malos tratos al ánimo que tenemos o tendrían algunos senadores respecto a la Convención Constitucional. Yo creo que esas palabras no proceden. Basta ya de que aquí se trate de maltratar al Senado o a los senadores en forma genérica. Si usted fue maltratada por algún senador o senadora, yo lo que le pediría es que lo identifique. Y mientras nosotros no recibamos como comité del PPD una disculpa pública, presidente, yo le comunico formalmente que me voy a oponer a que ingresen los asesores de la ministra. Así que le pediría que si hay algún asesor, no va a poder intervenir o no va a poder estar en la sala. Solo podrá estar como público. Mientras no haya una explicación, porque en esto, por lo menos el comité del PPD tiene una sola lectura. Basta de estos ataques que hay sistemáticos de algunos ministros del gobierno en contra de la institución del Senado. Puede que no les guste y que es un tema que tendrán que zanjar los ciudadanos el 4 de septiembre. Pero mientras esta institución dure, por lo menos no vamos a aceptar este tipo de malos tratos, de acusaciones al voleo. Si usted tiene alguna acusación contra algún senador, yo le pediría que por favor explicite quién es y pida disculpas públicas respecto de quienes no hemos caído en esa situación. Gracias, presidente. Gracias, senador Pedro Araya. Le voy a dar de inmediato la palabra a la ministra de Justicia, que nos acompaña. Es un tema que me tocó representarle en su momento también a la ministra, de que había malestar dentro de la comisión y dentro de la institución por los dichos de la entrevista, porque claro, yo creo, además quiero decirlo como presidente de la comisión, que hemos tenido la mayor deferencia con el Ministerio de Justicia en el trámite de todos los proyectos de ley. Dudo que haya otra comisión en el Senado y dudo que haya otra comisión en el Congreso que haya despachado tantos proyectos, ya sea en general o en particular, del Ejecutivo, o que el Ejecutivo ha contribuido con indicaciones, con urgencias, como el caso de la ley Tamara al Senado. Y efectivamente, cuando se hacen acusaciones generalizadas, claro, es toda la institución
la que se ve afectada. Creo que la expresión concreta de la señora ministra fue descorteses, que habíamos sido descorteses en el Senado con la ministra y bueno, eso generó un malestar que es lo que ha representado el senador Pedro Araya, pero le ofrezco la palabra a la ministra porque esta puede ser la oportunidad para dar esa explicación. Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, efectivamente yo conversé con el senador Pedro Araya sobre esta materia, lo llamé al presidente del comité del PPD, al senador Quintana, conversé con usted, presidente, con varias otras senadoras al respecto. Creo que simplemente decir, y creo que lo he manifestado también, yo tengo la mejor de las relaciones con esta comisión y con el trabajo legislativo. A ustedes les consta que mi forma de trabajar es muy respetuosa de las instituciones y de cada uno de ustedes. Yo he tenido mucha apertura, digamos, a recibir a todos y todos los parlamentarios en mi oficina, quienes me piden reuniones y poder resolver problemas específicos. La entrevista, yo no hice una acusación, se me preguntó y dije que en algunas ocasiones, cuando uno lee el texto, habíamos recibido tratos descorteses. Esa fue la declaración. Yo lamento que haya sido interpretada como una acusación respecto al Senado, cosa que no hice, no era esa la declaración ni el espíritu, era simple hacer presente que han habido ocasiones en las que he recibido un trato descortés y sobre el cual yo no estoy acostumbrada, digamos. O sea, yo en general tiendo a ser una persona muy respetuosa y preocupada de las formas. Creo que le hace bien a la política mantener buenas formas y, si es necesario, presidente, no tengo ningún problema en pedir disculpas si es que las declaraciones pueden haber sido mal interpretadas. Muy bien, muchas gracias, señora ministra, por las explicaciones, por las disculpas. Si le parece, a la comisión damos por zanjado el tema y seguimos adelante con la agenda de la comisión, en particular para ver las indicaciones que se han presentado a este proyecto y ahí podemos tomar en consideración o no cuáles son las inquietudes del Ministerio Público. Señor secretario. Gracias, señor presidente. El señor presidente entonces somete a discusión las indicaciones formuladas al proyecto de ley que figura en tabla del día de hoy. Señor presidente, en primer término, sus señorías tienen que dirigirse a la página 1 del comparado. Ahí figura la indicación número 1, que es de su señoría, señor presidente, y propone reemplazar la denominación administrativa de este proyecto de ley. La denominación original, perdón. Sí, por favor. Para que no se me vaya a olvidar. No sé si es que ya se pidió por usted, presidente, en la sala, la extensión del plazo de indicaciones en el proyecto de delito económico. Sí. Ya, hasta. Sí. Lo pedimos en la sala y fue aprobado hasta el 26 de julio. ¿Ya? Así que, y lo hicimos por lo extenso del proyecto, por lo extenso de las indicaciones. Quiero decirle además que las indicaciones que hemos presentado, que fueron trabajadas con el grupo académico de profesores de Derecho Penal, están a disposición de todas las senadoras y senadores de la comisión que quieran suscribirlas. Así que para que la Secretaría nos pueda facilitar también ese proceso. Senador Durresti. Sí, presidente, antes de comenzar y aprovechando que está la ministra de Justicia, nosotros, ministra, hace aproximadamente 2 o 3 semanas, 3 semanas de haber sido, enviamos un oficio desde la comisión a propósito del traslado a distintos penales. Yo hablaba particularmente del caso de Valdivia, de presos de alta peligrosidad vinculados, entre otros, al Tren de Aragua y otro tipo de organizaciones criminales. La cantidad de reclamos, de inquietudes que recibimos en la región, y digo recibimos porque junto a los diputados de la zona nos llegaron múltiples reclamos de municipios, de organizaciones de comerciantes, de agrupaciones de familiares de presos en general, de gendarmería, de gremios de gendarmería, es brutal.
brutal, brutal. Hicimos la presentación para saber cuál es el criterio, cuál es el motivo. Se nos señalaba que había problemas de seguridad, pero yo digo, Valdivia no tiene por qué ser el patio trasero de Colina 1 o Colina 2 o no sé desde dónde los trasladan. No hay ninguna anticipación. Además, esto veníamos nosotros observándolo anteriormente, que no es solo estos días, que fue quizás la situación más brutal, sino que ha habido un paulatino traslado de estos reos de alta peligrosidad, que usted entenderá, ministra, que hay un contagio criminológico, hay una situación de estrés en Gendarmería, no hay una planificación, hay una instalación de otras redes de otros delitos. Entonces es una situación que no puede ser solo administrativa, de reparto 40 en 5, 6, 10 penales. Entonces, hasta el día de hoy no tenemos información de eso. La comisión acordamos ayer tener una sesión especial con la presencia del Ministerio, con Gendarmería, para saber a ciencia cierta qué es lo que ocurre. Pero quiero representar, presidente, por su intermedio, ministra, la problemática de eso. No solo son las 10 personas, sino el conjunto de consecuencias que eso trae. Y creo que para la propia política de Gendarmería, que lo decía muy bien el subsecretario del Interior, Monsalves, el fin de semana, que estamos enfrentando otro tipo de delincuencia, con control no territorial, sino control de los propios establecimientos penales. En vez de enfrentar el problema, es simplemente expandirlo a el territorio, expandirlo a otras regiones, es trasladar esa situación. Entonces, lo que pediría, ministra, es que se pudiera contestar formalmente ese oficio para tenerlo y poder distribuirlo a todas las instituciones, organizaciones que nos han hecho presentes. Y, por otro lado, poder tener en la sesión, que tengo entendido, senador Walker, va a ser la próxima semana, podamos tener una amplia discusión y no simplemente que se nos diga que es un traslado momentáneo, que es una situación puntual, porque eso yo creo que se hace con consulta a la propia institución, se hace con respeto hacia las comunidades locales, incluso se hace también con trabajo con las propias organizaciones de familiares de presos comunes que se encuentran en Valdivia, que se encuentran o en otras comunas. Hablábamos también, la mayoría de los senadores acá nos llegan información de otros lugares que se está produciendo. Entonces, en lo concreto, que podamos tener la respuesta formal por escrito antes de la sesión de la próxima semana, sin perjuicio de las discusiones que se van a hacer en esa sesión. Muchas gracias, senador Durresti. Efectivamente, ayer tomamos el acuerdo de invitar a la ministra la próxima semana para ver la situación de todos los recintos penitenciarios en el país y particularmente estas denuncias respecto de torturas en algunos centros, y la situación que expresaba el senador Durresti también fue materia de un oficio que se despachó la semana pasada, según me precisa el señor secretario. ¿Con qué fecha, señor secretario? 8 de julio. ¿Ah? Pero de todas maneras me pidió la palabra el senador Gavilia y después le vamos a dar la palabra a la ministra. Senador. Gracias, presidente. Aprovechando la temática que ha planteado el senador Durresti y dado que tendríamos esta sesión especial, quería pedir que oficiemos, pero aprovecho de señalar en qué consistiría el oficio. En Talca se terminó ya de construir una cárcel nueva, ahí en el sector de Panguilemo, que es una cárcel con buenas condiciones para los reos. Y la idea es trasladar justamente a quienes están en el recinto penitenciario antiguo, ahí en el centro de la ciudad, a ese lugar. Nadie sabe por qué eso no ocurre. Tenemos noticias o señales como equívocas de que el Ministerio de Obras Públicas dice sí, yo ya recibí, pero Justicia no lo quiere recibir a su vez, en fin. Esto es algo muy importante para la ciudad, creo que también para las condiciones de quienes están presos. Entonces quería saber, y en esto quiero representar a toda la ciudad de Talca, en qué está
procesalmente eso, o sea, cuándo el Ministerio de Justicia toma control de ese recinto de Gendarmería y cuándo se produce el traslado y el abandono de la cárcel, de la tradicional cárcel de Talca. Esto nos parece de suma importancia para la ciudad, también para los reos. Aprovecho de decir que el recinto es, como es nuevo, muy bueno, pueden tener la tentación de mandarnos también presos de otros lados. No queremos ser el patio trasero de Colina, ni tampoco de Valdivia. Así que, pero bueno, queríamos, o sea, cuanto antes mejor y queríamos estar informados de ese traspaso. Gracias. Presidente, muchas gracias. muy Ahora sí, brevemente, ministra. porque vamos a tener una sesión, de todas maneras, ningún problema de poder asistir a la sesión. De hecho, justamente estuvimos la semana pasada en sesión de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados y Diputadas informando sobre este mismo tema. Yo simplemente quisiera decirle que la acción de traslado se enmarca en un plan nacional de gendarmería contra el crimen organizado. Estos traslados son momentáneos, digamos, no son permanentes. Las personas que han sido trasladadas están en aislamiento y estamos tomando todas las medidas. Se trasladaron a alrededor de 6 o 7 penales a lo largo del país. En distintos lugares, no se han concentrado en uno solo, y se trató por lo mismo de no concentrar a todos estos traslados en una sola parte, sino que poder hacer estos traslados momentáneos hasta que podamos volverlos al lugar de alta seguridad permanente, pero están en situación de aislamiento total, sin contacto con los otros internos, y vamos a informar el detalle de todas maneras. Entiendo además, senador Durresti, que tenemos una reunión específicamente agendada para este tema, pero el oficio efectivamente se recibió la semana pasada. Estamos con Gendarmería terminando. Vamos a enviar la respuesta del oficio detallado durante esta semana, incluyendo los temas de Talca. Yo lo último que me había quedado en el tema de Talca es que teníamos un problema de agua potable, pero le voy a confirmar respecto de eso, porque había un tema de derechos de aprovechamiento del sistema de agua que no estaba del todo resuelto, pero, senador, vamos a informar de eso por escrito también. Y la próxima semana podremos venir con el subsecretario Gajardo también, con el que está trabajando con Gendarmería en el cotidiano todos estos temas para poder informar debidamente. Así que muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, ministra. Y efectivamente, la próxima semana vamos a tener la oportunidad de tener una sesión especialmente dedicada a esto, según fue acordado en la comisión. Me precisa, eso sí, quiero señalarlo, el senador Durresti, que esto fue una reiteración de oficio a la que se agregaron elementos nuevos. Entonces, vamos a tener la oportunidad de revisar cada una de estas situaciones la próxima semana. Muy bien. Quiero darle la bienvenida también a la subsecretaria de la Niñez, Rocío Faúndez, que nos acompaña en forma telemática. Muchas gracias, subsecretaria, por participar. Ahora sí, señor secretario, le ofrezco la palabra para que vayamos viendo las indicaciones. Muchas gracias, presidente. Sus señorías, entonces, en la página 1 del comparado que ustedes tienen a su disposición allí, en el escritorio, figura la indicación número 1 del presidente, que tiene por objeto sustituir la denominación administrativa a este proyecto de ley. La denominación administrativa es proyecto de ley que introduce un nuevo párrafo al título 7º del libro 2 del Código Penal relativo a la explotación sexual comercial y pornografía de niños, niñas o adolescentes. Se propone sustituir esta denominación por la siguiente: proyecto de ley que introduce un nuevo párrafo al título 7º del libro 2 del Código Penal relativo a la explotación sexual comercial y material de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias, señor presidente. La explicación de esta indicación es muy clara, y es que, siguiendo la misma línea de lo que se ha denominado, entre comillas y malamente, como prostitución infantil, dando el trato que no es pornografía, sino que material de explotación sexual. Estamos tratando de avanzar en un trato realista del delito. La pornografía, probablemente tal, denota consentimiento de quienes participan en ello. Acá estamos hablando de explotación sexual infantil, y esa es la denominación que a nuestro juicio corresponde hacer, y no cabe hablar de
pornografía de niños, niñas y adolescentes, sino que de explotación de niños, niñas y adolescentes. Esa es la explicación de esta indicación. Senador Araya. Gracias, presidente. Es que respecto de cómo vamos a discutir el proyecto, yo le pediría que esta indicación la vamos a ver al final, porque la eliminación de la palabra pornografía cruza buena parte de las indicaciones que usted presentó. Yo tengo alguna aprensión respecto a eliminar el concepto pornografía, porque hoy día en materia penal el concepto pornografía está lo suficientemente asentado en tribunales de justicia, en la doctrina respecto a qué se entiende por pornografía. Entonces, la supresión del concepto, como se plantea en algunos artículos, a mí me causa ruido y puede generar algunas interpretaciones que eventualmente podrían abrir la puerta a la revisión de algunas investigaciones que ya hayan terminado, que haya habido condena respecto a que el legislador hoy día le está dando un nuevo sentido al tema de la explotación sexual infantil. Entonces, por eso yo no sé si hacemos una discusión general por el concepto, lo vamos viendo indicación por indicación, porque yo tengo dudas respecto en algunos artículos donde se pretende suprimir. No me hace tanto ruido agregar el concepto que usted propone de material sexual, de material de explotación sexual. Sí, respecto a la supresión, entonces no sé si lo vamos viendo indicación, dejamos esta al final, porque como tiene que ver con el nombre del proyecto, o sí, hacemos una discusión general respecto del concepto pornografía como tal. Yo no tengo ningún problema. Voy a poner a disposición, además de la comisión, un documento, bueno, está en inglés, pero lo voy a poner a disposición de la Secretaría, que es la Child Rescue Coalition, y el titular de esta publicación dice: no es pornografía, es explotación sexual infantil. Y eso es un concepto que hemos venido aquilatando en la legislación con el tiempo. Yo no tengo ningún problema que dejemos pendiente el titular, porque subyace una serie de indicaciones, pero yo creo que es muy importante ser muy precisos que acá no existe pornografía, no hay los menores no consienten voluntariamente en participar de una acción pornográfica. Lo que hay es explotación de adultos a niños, niñas y adolescentes para lucrar con este tipo de abusos, porque finalmente es un abuso. Yo no sé, tal vez si quieren escuchar también al Ejecutivo, podemos pedirle la opinión a la ministra y a la subsecretaria sobre este particular, pero podemos ir avanzando también las indicaciones y verlas una a una. Senador Gailea. Creo que este tema, presidente, es bien profundo. De hecho, yo casi soy partidario de que revisemos todo sin votar nada. Okay. Porque efectivamente la pornografía, según mi memoria, está definido en el Código Penal. Lo que es material pornográfico está definido en el Código Penal. Yo intuitivamente creo que hay una diferencia entre lo que es meramente pornografía, de lo que es explotación sexual de menores. Entonces, yo, tomando un poco el razonamiento del senador Araya, yo me daría una vuelta por las indicaciones, revisaría bien y después empezamos a la votación. Claro. Perfecto, hagamos eso, vayamos analizando una a una las indicaciones, no las votemos todavía, y cuando el Ejecutivo quiera intervenir en dar una opinión, me piden la palabra y yo se la doy con mucho gusto. Señor secretario. Gracias, señor presidente. Habría que ver entonces ahora en la página 2 del comparado la indicación número 2, que también es del señor presidente de la comisión y que incide en el artículo 366 quater del Código Penal, que ustedes tienen allí a mano izquierda en el comparado. El artículo 366 quater señala: el que, sin realizar una acción sexual en los términos anteriores, para procurar su excitación sexual o la excitación sexual de otro, realizar acciones de significación sexual ante una persona menor de 14 años, la hiciere ver o escuchar material pornográfico o presenciar espectáculos del mismo carácter, será castigado con presidio menor en su grado medio a máximo. Esta indicación número 2 lo que hace es intercalar entre las expresiones material pornográfico, que ustedes tienen ahí subrayado, o presenciar espectáculos, la frase o de explotación sexual, por lo que quedaría así: la hiciere ver o escuchar material pornográfico o de explotación sexual o presenciar espectáculos del mismo carácter.
Muchas gracias, señor secretario. Acá queda intercalado dentro de las dos expresiones, no se borra la expresión material pornográfico, pero se significa también lo que es la explotación sexual infantil. Ofrezco la palabra sobre esta indicación. Por si alguien quiere entregar alguna opinión, puede ir avanzando en la discusión de los conceptos. Ministra. Presidente, quisiera poder que nuestro asesor que me acompaña, Diego Moreno, pueda hacer un comentario general sobre el punto de lo que hemos observado sobre este tema. Diego. Encantado. Don Leonardo tiene la palabra. Diego, perdón. Leonardo Moreno, otro gran penalista. No, disculpe. No, tiene la palabra don Diego. Bueno, buenos días, senadores, senadoras. Por su intermedio presente. Siguiendo las observaciones del senador Araya y lo que comentaba el senador Galilea, nosotros entendemos que lo que pretende la indicación de suya, presidente, es reformar la nomenclatura a efecto de adaptar el fenómeno y dar cuenta que acá lo que hay es un fenómeno de explotación y no solamente de pornografía, y que pornografía es un término relativamente naturalizado, que es básicamente lo que hace el proyecto al cambiar el paradigma por adaptando los nombres, reemplazando prostitución infantil por explotación sexual comercial. Lo que pasa es que nosotros revisamos los marcos para la acción, que son los documentos que se realizaron entre la sociedad civil y organismos públicos, y también literatura y documentos internacionales sobre la materia, y se refieren los documentos internacionales sobre pornografía infantil, como la Convención de Derechos del Niño y el Protocolo Facultativo. Entonces, la noción de pornografía de menores, que es la terminología más antigua, está arraigada en términos normativos. Encontramos un documento que se llama Orientaciones Técnicas, es un documento de UNICEF que se denomina, disculpe, lo tenía justo a la mano, disculpe, para dar cuenta, se llama Orientaciones Tecnológicas para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes contra la Explotación y el Abuso Sexual, donde sí recoge el término y recomienda cambiar pornografía de menores por algo así como explotación, como material de explotación. Pero incluso este documento, que sí encontramos, no encontramos otro, probablemente se debe a nuestra imprudencia, este documento recomienda que ese término se ocupe en materias no jurídicas, precisamente porque el término pornografía está arraigado en materia, al menos en materia internacional, y por cierto, en materia penal. Lo que hace el proyecto de ley es traer a colación algo que se ha desarrollado y que tiene algún acervo en materia de derecho de la infancia, que es de explotación sexual comercial, para reemplazar el fenómeno de prostitución infantil, pero no encontramos que mutatis mutandi ocurra el mismo fenómeno en materia de derecho de la infancia con el término explotación material para reemplazarlo por material pornográfico. Eso es. Pero desde el punto de vista técnico, presidente, no existe un problema, porque las indicaciones que usted realiza modifican el término todas las veces que aparece, y por tanto también en la definición. Entonces no hay un problema técnico penal, sino que hay un problema de cómo el derecho penal recoge lo que pasa afuera y lo tematiza en sus propias lógicas. Eso, presidente. Muchas gracias, don Rafael Ferrada. Presidente, saludarlo, muy buenos días a todos los honorables senadores y a los miembros de la comisión. Solo para complementar, en general el derecho comparado se sigue utilizando el concepto de material pornográfico, lo vemos en la legislación alemana, la legislación española, y solamente para hacer alusión en cuanto al origen del material pornográfico y este tipo de delitos fue la reforma del año 99 cuando se instaló en el Código Penal el concepto de material pornográfico, el cual fue explicado y desarrollado en el 366 Quinques, inciso último, que fue incorporado en el año 2004, ya que habían dudas ciertas de la jurisprudencia acerca de qué entendíamos por material pornográfico. Este artículo, si me permite hacer alusión, establece que para los efectos de este artículo, el artículo 374 bis,
se entenderá por material pornográfico en cuya elaboración hubieran sido utilizados menores de 18 años toda representación de estos dedicados a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de sus partes genitales con fines primordialmente sexuales, o toda representación de dichos menores en que se emplee su voz o imagen con los mismos fines. Entendiendo que es un concepto que se utiliza desde el año 2004, hay un desarrollo doctrinario y jurisprudencial, no se entiende que pueda completamente reemplazar por material de explotación sexual, porque eso necesitaría una nueva definición a futuro, un desarrollo jurisprudencial, sino lo que puede hacer es como lo que más realiza la indicación número 2 del presidente, que es intercalar este concepto, pero también definirlo en el 366 Quenques y asimilarlo a material pornográfico, pero solamente para ocupar la nueva nomenclatura que se ocupa ahora de acuerdo a lo que postula este proyecto de ley. Eso, presidente. Gracias, Rafael. Entonces, entiendo que la opinión del Ejecutivo es que no debiera sustituirse el concepto, pero sí poder agregarse como lo hacemos en esta indicación. Y de esa manera relevar el tema de fondo, que estamos hablando de una explotación sexual más que de un acto pornográfico, como se entiende el caso de los alumnos. Esa es la distinción que acabamos de hacer. Debo precisar que la Defensoría de la Niñez, que también había sido invitada a esta sesión, se excusó de poder participar. Sigamos analizando el proyecto, ¿les parece, señor? Y las indicaciones, particularmente. Señor secretario. Gracias, presidente. Sus señorías ahora tienen que dirigirse a la página 3 de nuestro comparado. Allí figura la indicación número 3, que es de los senadores señoras Aravena y Núñez y el señor Galilea. Esta indicación número 3 también incide en el artículo 366 cuáter y se refiere a los incisos primero y segundo de este artículo. En primer lugar, la indicación propone suprimir la frase que está en el inciso primero subrayada con negrillas para procurar su excitación sexual o la excitación sexual de otro, con lo que la norma quedaría así, de acogerse. El que sin realizar una acción sexual en los términos anteriores, realizare acciones de significación sexual ante una persona menor de 14 años, le hiciere ver o escuchar material pornográfico o presenciar espectáculos del mismo carácter, será castigado con presidio menor en su grado medio máximo. Enseguida, esta indicación número 3, en el inciso segundo de este artículo, propone reemplazar la frase si para el mismo fin de procurar su excitación sexual o la excitación sexual de otro, que está subrayada allí con negrilla también, por el que, por lo que este inciso segundo quedaría: el que determinare a una persona menor de 14 años a realizar acciones de significación sexual delante suyo o de otro, o a enviar, entregar o exhibir imágenes o grabaciones de su persona o de otro menor de 14 años de edad con significación sexual, la pena será presidio menor en su grado máximo. Gracias, señor secretario. No sé si el señor Galilea quiere explicarnos su indicación. Senador. Claro que sí, presidente. A ver, nosotros con la senadora Aravena y Núñez consideramos que el inicio, para empezar, del texto vigente, eso dice, sí, para el mismo fin de procurar su excitación sexual y excitación sexual de otro, es una redacción que no es correcta en sí misma, es confusa, pero en el fondo, más allá de lo literario, nosotros creemos que el hecho de que que todas estas acciones tengan por objeto la excitación o no excitación, es algo que para nosotros es absolutamente indiferente. Si es que se cometen actos de ese carácter, sea porque se querían excitar, sea porque los querían vender, sea porque es simplemente un delito. Entonces, se le pone una condición de excitación que creo que es complicada para la prueba y que nada aporta a la protección de los menores. Es por eso es que preferíamos eliminar ese encabezado del inciso segundo. Perfecto, el elemento de intencionalidad. A mí me parece muy correcta la indicación. Senadora Araya. Gracias, presidente. Yo, escuchando la explicación de mi querido amigo Rodrigo Galilea, discrepo un poco del tema, porque en el fondo aquí lo que estamos dando es un paso a una suerte de derecho penal objetivo. Y eso a mí me parece sumamente complejo. Se elimina uno de los elementos del tipo penal y uno de los elementos además de la culpabilidad. Entonces, se cae aquí en una suerte de tipo penal objetivo que yo creo que puede tener ciertas complejidades respecto de si se llegara a aprobar esa supresión. O sea, yo creo que este tipo penal
Y así como también se propone creo que la última indicación que plantean, creo en lo personal que debe tener este elemento subjetivo. Ya podrían ocurrir algunas situaciones, o sea, por ejemplo, por dar algún ejemplo, una exhibición de arte. Podría ocurrir perfectamente que un menor de edad se encuentre en una exhibición de arte que hay algún acto de connotación sexual. No está nada bien ese ejemplo. Pero puede ocurrir que, por ejemplo, un menor de edad ingrese a una obra de arte donde hay una escena que tiene connotación sexual. Y si nosotros suprimimos esto, por ser un tipo penal objetivo, automáticamente se cae en la sanción penal. Entonces, claro, uno siempre puede discutir si objetiviza o no los tipos penales, pero yo soy convencido que nosotros que en general debe existir el elemento subjetivo. Entonces, por eso me preocupa esta indicación, así como también la última que se propone, que va en la misma línea. Gracias, senadora Araya. Yo creo que el elemento de la culpabilidad en la indicación del senador Gailea sigue estando presente, porque la expresión determinar a una persona menor de 14 años a realizar acciones de significación sexual es el menor de 14 años el que es determinado por un adulto a realizar acciones de significación sexual. Yo, en lo personal, o sea, entiendo que el elemento de intencionalidad se debilita, pero no hasta el extremo de poder afectar los elementos del tipo penal. El mismo problema que tenemos con la ley antiterrorista. Las modificaciones que introdujo el gobierno del presidente Piñera I a la ley antiterrorista complejizaron su aplicación. Y muchas veces hemos discutido en esta comisión y en el Congreso por qué los gobiernos muchas veces son renuentes a invocar la ley antiterrorista. Y una de las dificultades que tienen los gobiernos en general de invocar la ley antiterrorista es que hay que acreditar el elemento de intencionalidad, el ánimo terrorista. Entonces, muchas veces el Ministerio Público o el Ministerio del Interior, por una cuestión de efectividad en la persecución penal, se querellan por el delito de incendio, por ejemplo, que tiene una pena bastante alta y que no requiere tener que acreditar la intencionalidad. Bueno, es un tema debatible, la idea es ir revisando indicación por indicación y después las vamos a votar. No sé si sobre esta indicación el Ejecutivo tiene alguna opinión o seguimos. Ministra. En línea con lo planteado con el senador Araya, Diego, si Diego, puedes elaborar. Por favor. Permiso, muchas gracias. Sí, es en línea con lo que planteaba la senadora Araya y con lo que le escuché a la senadora Bensperger. El 366-Quater tiene un inciso primero y un inciso segundo. El inciso primero se trata de acciones que hacen otros frente al menor. El inciso segundo son determinaciones que se le hacen para que la persona menor de 18 años haga cosas. Entonces uno podría separar aguas. El elemento subjetivo tiene por objeto distinguir aquellas cosas que nos parecen reprochables de aquellas que parecieran no ser reprochables. ¿Por qué? Porque compensa lo menos reprochable que hay en que estos delitos sexuales no sean con contacto, con un plus de ánimo especial para efectos de compensar. Y porque esto logra determinar cuestiones que pueden ser tematizadas penalmente de cuáles no. Un ejemplo sería, para el inciso primero, cuando los padres están teniendo coito en su habitación e irrumpe uno de sus hijos, menor de 14 años. Eso sería de aquellos actos donde se realiza una acción con significación sexual ante una persona menor de 14 años. Otra podría ser, que uno podría pensar ahí no hay dolo porque llegó y entró, pero podría ser que papás de un recién nacido pongan al bebé en la cuna para tener coito en su habitación, y eso sí sería dolosamente una realización ante una persona menor de 14 años de acciones de significación sexual. En el inciso segundo están los casos donde se determina que una persona menor de 14 años haga cosas. Y en esas cosas hay tres hipótesis
que la persona menor de 14 años haga cosas con su cuerpo, que la persona menor de 14 años entregue imágenes o grabaciones de su cuerpo, o que la persona menor de 14 años entregue grabaciones de cuerpos de otra persona menor de 14 años. Yo creo que ahí hay que volver a hacer una distinción. A efectos de dar cabida a alguna parte de la indicación. Yo pensaría que estos ejemplos alternativos donde sin el ánimo especial podrían existir cosas que no serían reprochables, no pasaría cuando se determina a la persona menor de 14 años que haga cosas con su cuerpo, es decir, que realiza acciones de significación sexual ante otra persona o que se grabe y se filme. Más radicalmente en el caso de que haga haga acciones de significación sexual con su cuerpo. Cuando se determina para eso, uno debería decir ahí, como las personas menores de 14 años, a efectos penales, su consentimiento penal es, para efectos de la tipificación de la conducta, irrelevante. Uno podría decir que ese caso es el caso paradigmático donde uno podría pensar que es indiferente el consentimiento. En los otros dos casos, más fuertemente en el tercero, donde se entrega la imagen, por ejemplo, de genitales de otro menor de 14 años, yo lo conversaba ayer con un ejemplo a la ministra. Si yo le pido a alguno de mis hijos, mis dos hijos son menores de 14 años, que me traiga el disco de Nirvana, el Nevermind, donde aparece un bebé en una piscina mostrando sus genitales, eso podría dar lugar a una interpretación peregrina que dijera que se trata de la representación de genitales de la persona. Entonces, disculpe, para cerrar, sí. Senador, disculpe, presidente, en el primer caso del inciso segundo es patente que uno podría sacar el ánimo especial. En el segundo caso, donde envía imágenes de sus genitales, por ejemplo, podría ser discutible. Y yo sugeriría que en ese caso, que es más dubitativo, y en el tercer caso yo creo que es aún más discutible que el segundo caso, donde el ánimo especial genera distinciones entre lo que parece reprochable y lo que no parece reprochable. Disculpe la extensión, senador presidente. No, está muy bien, Diego. Solo quiero recordar que en el caso de aquella portada del disco célebre de Nirvana, aquel bebé hoy demandó. Y no sé cuál fue se rechazó la demanda, pero él se sintió que siendo bebé había sido explotado. En todo caso, yo creo en lo particular que no estamos en esa situación, porque el elemento del tipo que mantiene la indicación del senador Gaglia es determinar a una persona menor de 14 a realizar acciones de significación sexual. No basta mostrar la foto de un bebé desnudo, una pintura, es una acción de significación sexual. Pero el que quiere apoyar la tesis del Ejecutivo, el asesor legislativo Héctor Mérida, así que le voy a dar la palabra. Muchas gracias, señor presidente, por la oportunidad de darme la palabra en esto y también por la oportunidad de referirnos al segundo disco de Nirvana, que me gusta mucho. No es frecuente, pero el legislador en ocasiones acude a la figura de los elementos subjetivos anómalos del tipo. Usted, señor presidente, ha hecho una referencia a los tipos de la ley antiterrorista y su historia, pero incluso podemos tener a colación otros bastante más comunes, que son los elementos subjetivos del tipo propios de los delitos de injuria y de calumnia, que exceden el dolo. Algunos lo sitúan esto en el tema, siguiendo mi profesor Curie, siguiendo a Graf Dudona, lo sometía a la estructura de análisis de la tipicidad y los elementos objetivos y subjetivos del tipo. Otros, como ha evocado el senador Pedro Araya, lo sitúan en el plano de la culpabilidad. Y habría relaciones, pero no es lo mismo el dolo de un delito que es la concurrencia de este elemento anímico particular. La característica, la supresión de la exigencia para procurar su excitación sexual o excitación sexual del otro puede llevarnos inadvertidamente a castigar con muchísimo rigor conductas en las cuales un elemento de esta naturaleza no concurre, que es lo que tiñe de ilicitud precisamente la conducta. Desde ese punto de vista me parece persuasiva la argumentación del Ministerio de Justicia en términos del reproche formulado a la redacción de la letra A, y también me parece comprensible la posibilidad de mantener la redacción propuesta por los señores senadores autores de la indicación en la modalidad segunda que habían propuesto, que me parece que es más admisible, que no produce las consecuencias o el riesgo de
un castigo excesivo, punitivo nada menos, el poder punitivo del Estado que recae en una persona cuando no hay una descripción precisa acerca de la concurrencia de móviles, insisto, ajenos al dolo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, estimado asesor, gran abogado Héctor Meri. Le ofrezco la palabra al gran abogado también y senador Alfonso Urresti. Gracias, gran presidente. Me parece interesante la discusión doctrinaria y creo que tenemos un amplio espectro. Solo yo hago una referencia, que muchas veces nosotros nos situamos desde la academia o desde la opinión de la doctrina, y me gustaría ver qué elementos tenemos de jurisprudencia a propósito de estos artículos, y también poder escuchar a la subsecretaria o a la defensora de la niñez. Creo que el tratamiento que nosotros le damos y por la importancia de esta discusión es no equivocarnos o no quedarnos solo en el análisis normativo, sino poder ver cómo los tribunales han podido utilizar estos tipos penales. Me gustaría si la Secretaría, o no sé si hay alguien de la biblioteca, nos pudiera adjuntar algo de jurisprudencia sobre condenas a propósito de el 366 Quater, de ver en qué medida la innovación, las modificaciones que hacemos van en ese sentido. Desconozco por el ejercicio profesional fallos específicos en relación a estos artículos, entonces me gustaría también, ya que nos vamos a dar un poco de tiempo, que nos pudiera ayudar la biblioteca a tener un conjunto de jurisprudencia, particularmente sobre este tipo penal, de manera de ver cómo están razonando los jueces o cómo la Suprema ha podido clarificar. Nosotros en algunas oportunidades hemos pedido informes a la propia Corte Suprema. No sé si la fórmula es más rápida pidiéndoselo directamente, o que nuestros equipos de biblioteca pudieran generar un conjunto de jurisprudencia conteste. Si es conteste en esto, mejor. Yo pediría esa información porque creo que las disposiciones doctrinarias son ad eternum, y podemos estar tal vez muy de acuerdo como comisión en las modificaciones o las indicaciones, pero alejados de lo que la jurisprudencia o los sentenciadores están utilizando. Pediría eso, presidente, como un elemento para ayudarnos al debate. Muy bien, vamos, muchas gracias, senador Urresti. Le vamos a pedir a la biblioteca entonces dicha información. Sí, por supuesto. Senador Galilea y después el senador Araya. Yo una cosa breve, presidente. Me da la impresión de que la indicación B, la segunda, la 2B nuestra, no genera mucha discrepancia. Así que me voy a concentrar solo en la primera. Recordemos que el 366 Quater desplaza lo que dicen los artículos anteriores que tienen relación con contacto corporal. Y acá nos vamos a delitos de connotación sexual, pero sin contacto corporal. Si uno se concentra solo en el inciso primero del 366 Quater, todas las hipótesis planteadas por el asesor del Ministerio tienen que ver con acciones de significación sexual, en que podría efectivamente provocarse algún tipo de equívoco respecto de los ejemplos que ponía, la pareja teniendo coito, que entra el niño, qué sé yo, en fin, que podría ahí prestarse, efectivamente creo yo que no hay dolo, no hay, pero bueno, podría prestarse para algún tipo de equívoco. Donde creo que no se puede provocar ningún tipo de equívoco es en las otras, en los otros comportamientos. O sea, si yo hago ver o escuchar material pornográfico o presenciar espectáculos del mismo carácter a un niño, ahí no hay nada subjetivo. Es una cuestión que me parece a mí que debe ser sancionada. Me da lo mismo si me está excitando o no me está excitando. Yo no puedo hacer que un niño vea material pornográfico, espectáculos pornográficos, etcétera. Entonces, quizás démosle una vuelta a cómo resolver solo la primera parte del inciso primero del 366 Quater, en que, claro, de distinguir
lo que podría ser algo que podría prestarse para equívocos respecto de otras cosas que me parece que son absolutamente objetivas y que deben estar prohibidas para el papá, para el tío, para el abuelo, para el hermano, para cualquier persona, que es que un niño vea, escuche material pornográfico o presencie espectáculos del mismo carácter. Entonces, démosle una vuelta, presidente, a resolver ese aspecto. Yo tomo las aprehensiones que le pueden generar, pero creo que el inciso primero tiene distintos tipos, algunos que son absolutamente objetivos y este otro que podría mejorarse de alguna manera. Así que démonos esa posibilidad. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Galilea. Senador Pedro Araya. Perdón, una cosita. Sí, por favor. Como hay probablemente mucha gente escuchando, quiero advertir que el derecho penal muchas veces usa un vocabulario que puede ser algo agresivo para los oídos de mucha gente. Pero los ejemplos del asesor han sido muy crudos muchas veces. Pero quería simplemente explicarle a quienes estén escuchando de que así es el derecho penal. Punto. Muchas gracias por la precisión en horario matinal, senador Galilea. Senador Pedro Araya. Gracias, presidente. Lo que pasa es que estaba mirando que estas modificaciones son del año 2011, la gran mayoría, cuando la tecnología en nuestro país no estaba tan avanzada. Porque hay que tener presente lo siguiente, que hoy día nosotros tenemos un margen importante de menores de edad que hoy día pololean, algunos de ellos tienen relaciones sexuales entre 14 y 15 años. Y hoy día, a diferencia de lo que pasaba probablemente en la época nuestra, no se mandaban fotografías. Hoy día es muy común que los jóvenes y los niños se envíen fotografías de ellos. Hemos visto varios casos donde se han filtrado fotografías de menores de edad, videos que se han enviado a su expareja cuando se pelean, la suben a la red. Entonces también ahí hay que tener cierto cuidado, porque si uno en el fondo le quitara el elemento subjetivo, pensando fundamentalmente en la franja que va entre los 13 y 16 años, podemos tener un problema respecto de jóvenes infractores de ley. O sea, estamos de acuerdo que si esto lo hace un mayor de 18 años es sí o sí delito, pero muchas veces puede ocurrir que una pareja de jóvenes, pensando en una niña de 13 años, un niño de 13 años que pololea con alguien de 14 o 15, se suelen enviar, porque hoy día pareciera ser bastante común en algunos círculos jóvenes enviarse fotografías de parte íntima. Entonces también, si uno le saca el elemento subjetivo, puede ser que algo que fue en algún minuto consentido termina siendo delito por la objetividad al eliminar este elemento de la culpabilidad. Entonces, por eso yo también le daría una vuelta y quizás probablemente sería también el minuto de tener una revisión más general de estos tipos penales. Yo desconozco cuántas causas habrán hoy día o habrá llevado adelante el Ministerio Público relativo a estos delitos por RPA, no de adultos. Porque generalmente lo que uno revisa en materia de RPA tiene que ver con delitos contra la propiedad. Yo creo que hay varios estudios respecto a la participación de jóvenes infractores de ley en delitos de hurto, robo, homicidio. Pero no he visto, por ejemplo, y desconozco, por esto puedo estar hablando desde la ignorancia, si es que hay denuncias por estos delitos respecto de menores de edad en RPA, que probablemente sería bueno poder tenerlo a la vista también. Entonces también ahí hay otro elemento a considerar. ¿Hay RPA igual? Claro. O sea, ahí lo que pasa es que si él levanta claro, y ahí eventualmente eventualmente puede haber otro delito porque fue consentida la foto, lo que fue lo que no es consentida es la difusión. Y no necesariamente eso puede entenderse que es la figura de pornografía, sino que podría ser eventualmente delito informático o algún otro delito. Pero sería bueno poder tener a la vista, ya que se la pide a la biblioteca, si es que tienen algún antecedente en RPA respecto de estos delitos. Porque como estaba mirando, son las modificaciones todas del 2011. Cuando la tecnología era otra, todavía tomábamos fotos con rollo. Con Polaroid, las Canon y la... Gracias, senador Araya. Senador Alfonso Urresti. Gracias, presidente. En la misma línea del senador Araya, conversaba con Leslie Sánchez, que nos ha ayudado desde el Ministerio del Interior con otros proyectos que se han llevado en materia de infancia, que nos ayudaran también con estadísticas de ver cuántos fallos, cuánta profusión, senadora Luz. Yo pedía que nos acompañara en jurisprudencia a propósito del 366 Quater,
y cómo han fallado. Yo creo que acá, particularmente por la precisión del cambio tecnológico, que muy bien dice senador Araya, y la técnica para fallar que han tenido los tribunales de la Corte Suprema principalmente, es que pudiéramos tener jurisprudencia y que en definitiva nuestras modificaciones no terminen complicando o haciendo imposible estos fallos, sino detectar este tipo de fórmulas, pero también se pueda dar cuenta de un comportamiento, de una circulación. Hoy día el acceso, en teléfono, cualquier niño o niña con internet tiene acceso a material pornográfico o tiene la posibilidad de grabarse entre menores y subirlo y distribuirlo con una velocidad exponencial. Entonces, creo que debiéramos dar ese punto, no equivocarnos. Y bien cita Pedro que, habiendo sido esto modificación del 2011, claramente en 11 años más, 10 años más, el cambio tecnológico está incorporado. Entonces, en lo concreto, presidente, sumar al dossier de jurisprudencia, poder tener tal vez algún tratamiento que se ha hecho en otra legislación de responsabilidad penal de adolescentes, o también desde el punto de vista tecnológico, cómo se está fallando con la aplicación de estas nuevas tecnologías. Muchas gracias, señor Durresti. Vamos a pedir a la biblioteca sumar también esa consideración en su informe. Ministra Marcela Ríos. No, muy brevemente, por su intermedio, presidente, nosotros efectivamente lo que teníamos a la vista son datos de ingresos. El 366 quinquies en los últimos años, un dato es que sí han venido aumentando los ingresos de estos delitos. Pasamos el 2018 de 66, sube a 70 en el 2019, 87 en el 2020, 101 en el 2021. O sea, ha venido un aumento progresivo de la cantidad de esos delitos, pero nos parece muy importante y también por nuestra parte vamos también a hacer una revisión de la jurisprudencia en la materia. Eso. Gracias, ministra. Senador Araya. Presidente, por su intermedio, entonces pedirle a la ministra que eso lo puedan desagregar en la información por RPA, porque yo creo que efectivamente en adulto el tema ha aumentado, pero yo la duda que tengo es qué es lo que pasa en RPA, y sobre todo con el 366 quater, que ese creo que puede ser el más complejo, porque claro, los otros son derechamente el 366 quinque, que es la producción de material pornográfico. Entonces esa es claramente una figura delictiva, pero el 366 quater es, por ejemplo, compartir imágenes de significación sexual o que pueden ser de parte íntima de un varón o una mujer. Entonces, por eso, que nos puedan hacer llegar lo que tengan de... solo a mí me interesa solo RPA, porque en caso adulto claramente son delitos. Perfecto, muchas gracias, senador Araya. Diego, ¿quiere agregar algo? Disculpe, sí, muy corto, por su intermedio, presidente, senador. Lo que pasa es que no lo tenía a la vista y de hecho es algo que hay que arreglar en el proyecto. Que hay una regla que se le llama de Romeo y Julieta en la RPA, que es la distancia que existe entre las personas víctimas y victimarios en delitos sexuales, e incluye al 366 quater. E indica que si es que no concurren las circunstancias de la violación o las circunstancias del estupro, no hay responsabilidad adolescente cuando entre la víctima y el victimario no hay más de 3 años. Entonces, probablemente los casos de 366 quater si es que existen casos de 366 quater en RPA, van a ser víctima de 12 con victimario de 17 o algo por el estilo. Diego. Sí, disculpe. Está en el artículo 4 de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, la del 2084. Regla especial para delitos sexuales. No podrá procederse penalmente respecto a los delitos previstos 366 quater del Código Penal cuando la conducta se hubiera realizado con una persona menor de 14 años y no concurra ninguna circunstancia enumerada en los artículos 361, violación, 363, estupro de dicho código, según sea el caso, a menos que entre aquella y el imputado existe una diferencia de a lo menos 2 años tratándose de la violación impropia y de 3 años en los demás casos, que incluye el 366 quater.
Muy bien, muchas gracias, Diego. Quiero ofrecerle la palabra también, el senador Durresti lo ha solicitado, que pueda intervenir también la subsecretaria de la Niñez, Rocío Faúndez, a quien le ofrezco la palabra. Muy bienvenida, subsecretaria. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio a todos los senadores y senadoras de la comisión. Saludo también a la ministra de Justicia y entiendo que está la defensora de la niñez. Respecto de la última discusión que se estaba teniendo, solo quería recordar, entendiendo que la solicitud de nuevos antecedentes tiene que ver con poner este fenómeno en un marco más amplio, recordar que la explotación sexual comercial, y como veo que hay un conocimiento y un dominio del tema bien acabado entre los senadores y senadoras, porque ya se ha estado trabajando el tema en un tiempo, tiene características bien particulares. Entonces, involucra a un adulto y a una persona menor de edad, y tiene que haber algún intercambio de dinero o de especies. Solo lo señalo porque hay una serie de otros fenómenos que pueden tener o no con características de delito, de violencia, como la difusión sin consentimiento de imágenes de contenido sexual, etcétera, que efectivamente están en los márgenes o es necesario diferenciar respecto de la explotación, pero que es necesario no confundir con lo que es la explotación sexual misma. Yo traía una presentación que no ahondaba en las indicaciones, sino que en el fenómeno en particular, y yo creo que no quiero interrumpir el curso de la discusión sobre las indicaciones, que me parece que es pertinente por la importancia que tiene avanzar en el tema legal. Solo quería destacar algunas cuestiones muy brevemente. Lo primero es valorar que se encuentre aquí presente la Defensoría de la Niñez, porque justamente desde el rol que esta institución cumple en el sistema de garantías y protección integral de derechos de la niñez, y a partir de un oficio que la Defensoría ingresa, es que se activa la discusión respecto de la necesidad de tipificar la explotación sexual comercial. Se ha discutido acerca de la necesidad del cambio de nomenclatura. Ahí, en línea con lo que ha señalado ya el Ministerio de Justicia, desde la Subsecretaría de la Niñez, el análisis que tenemos es que, yendo en la dirección correcta, el cambio cultural de ir desarraigando nociones como pornografía o prostitución infantil que pueden naturalizar la explotación sexual comercial o dar la idea errónea de que acá hay un componente de voluntariedad o de consentimiento. Entonces, va en la dirección correcta ese cambio de nomenclatura. También consideramos que el Comité de Derechos de la Niñez ha señalado, a propósito del seguimiento del protocolo facultativo respectivo, remitirse a estas orientaciones terminológicas que ya se han mencionado, y que ahí lo que se especifica es que, puesto que hay todo un tinglado legal ya constituido donde la noción de pornografía o de material pornográfico juega un rol fundamental, recomiendan que se vaya haciendo cambios en todos los ámbitos de política pública, de orientaciones técnicas, etcétera, y que justamente es la línea en la que estamos trabajando desde la Subsecretaría de la Niñez. Sin embargo, no se considera obligatorio en este momento llevar a cabo la transición en todo lo que son documentos legales o tratados que traten a la materia, porque si uno pone en la balanza como los costos que podría tener ese cambio de nomenclatura versus los beneficios, yendo en la dirección correcta respecto del espíritu, podría ser que en algunos casos se generen más problemáticas. Lo otro que quisiera agregar es que esta discusión que se está teniendo y que ha tenido dedicación importante del Senado va totalmente en la línea del informe que generó la comisión investigadora de la Cámara de Diputados y Diputadas, que se aprobó hace poco tiempo, y donde se señala la necesidad. Me interesa mencionarlo porque hay otros cuerpos normativos y otros procesos a los que es importante poner en el contexto de la tipificación. Se habló de la necesidad de acelerar la tramitación y aprobación de proyectos de ley como, bueno, el presente, pero también se considera que otros proyectos como el de matrimonio adolescente, por ejemplo, que uno podría decir son fenómenos distintos, pero justamente es una práctica nociva observada por el Comité de Derechos de la Niñez al Estado de Chile, que sigue reforzando los cánones culturales también machistas, ¿verdad?, que por mucho tiempo han normalizado que hombres mayores de edad tengan relaciones
matrimoniales o sexuales con chicas menores de edad, y que además se ha identificado que esta práctica nociva del matrimonio adolescente muchas veces encubre situaciones también de explotación sexual comercial. Entonces me parece pertinente traerlo a colación. Y lo último es contar respecto de las acciones que actualmente se están desarrollando desde la Subsecretaría de la Niñez. Por un lado, hay un estudio que desarrolló Fundación Tierra Esperanza, que es una ONG que por mucho tiempo ha trabajado en estas temáticas, donde lo que buscamos fue reconstruir la ruta de la respuesta del Estado, tanto en persecución como en protección, hacia las niñas, niños y adolescentes, la mayoría son niñas, lamentablemente, víctimas de explotación sexual comercial, los nudos críticos o puntos que hay que destrabar de ese flujo de respuesta, la experiencia internacional al respecto y a partir de ello hacer propuestas respecto de la intervención que se necesita. Entonces, justamente estamos recibiendo esta semana la versión final de ese estudio y una vez que demos el visto bueno a ese producto final, se convoca la reunión el 20 de julio del cuarto marco para la explotación sexual comercial, que es este espacio interinstitucional donde podemos efectivamente retomar los acuerdos del tercer marco y ponerlos a la luz de este último estudio para no estar actuando ciegas, porque efectivamente se trata de un fenómeno que va cambiando permanentemente. Y lo último que voy a señalar, justamente respecto a las dinámicas cambiantes del fenómeno, es decir que, tal como lo han señalado algunos senadores aquí presentes, el incremento de la vida digital, particularmente en el contexto de pandemia, confinamiento, ha llevado a la explotación sexual comercial a tener en los medios digitales un despliegue muy acelerado y un surgimiento de nuevas prácticas de explotación sexual comercial. En residencias de protección tú puedes ver cómo a través de WhatsApp o de otras redes sociales se concretan encuentros donde el reporte de la adolescente puede ser que va a visitar a su pololo, pero si tú lo analizas en detalle con el marco que estamos comentando, se trata de explotación sexual comercial. Entonces, justamente estamos contemplando para el presupuesto 2023 la realización de un estudio que dimensione y caracterice ese fenómeno, porque la explotación sexual comercial hoy día en muchos casos es híbrida o se desarrolla enteramente a través de vías digitales con la compra o intercambio de alguna especie o protección a cambio de imágenes, fotografías, videos, etc. Así que eso es lo que puedo aportar desde la subsecretaría y de todos modos voy a quedar atenta a preguntas y comentarios. Por su análisis, efectivamente acá hay un cambio cultural que de alguna manera tiene que estar presente en la legislación, tal vez no sustituyendo los actuales nomenclaturas, pero sí incorporando claramente esta diferencia de tratamiento, en el sentido que no estamos hablando de pornografía probablemente tal, sino que de una explotación sexual a niños, niñas y adolescentes. Nos quedan algunos minutos, no sé si quieren que sigamos revisando otras indicaciones, aprovechando para ver qué le vamos a pedir a la biblioteca o si hay algún otro punto que necesitamos seguir trabajando. Señor secretario. Sí, señor presidente. Siguiendo con la revisión de las indicaciones, figura entonces la indicación número 4 en la página 4 del comparado. Allí, señor presidente, figura una indicación suya, de su autoría, que incide en el epígrafe del título séptimo del libro segundo, párrafo sexto bis, que este proyecto de ley agrega en el Código Penal. El epígrafe que propone el proyecto de ley es explotación sexual comercial y pornografía de niños, niñas o adolescentes. Su indicación, señor presidente, propone reemplazar en este epígrafe la palabra pornografía por la expresión material de explotación sexual. Ya, gracias, secretario. Bueno, es la misma discusión y ahí en su momento vamos a ver si lo sustituimos o agregamos el concepto de explotación. Diego, por favor. Muy cortito, disculpe. Lo que pasa es que... No pide disculpas, mete la cuchara. No. Muchas gracias. El problema que advertíamos antes sobre el acervo y la tematización del derecho penal se da en los delitos propiamente tal. Y no existiría ese problema en el título. Se podría visibilizar el fenómeno
en el título porque el título declara principios, declara visibilidad, lo que se hizo con femicidio, por ejemplo, y el problema sería eventualmente típico por el reconocimiento, cómo incide otro sistema en el sistema del derecho penal y cómo se reconoce. Pero podría incorporarse la nomenclatura, si esa nomenclatura pudiera tener algún acervo en el derecho a la infancia, en el título, sin afectar y sin dar cuenta de todos estos problemas o dificultades que advertíamos hace un momento. Perfecto. Muchas gracias, Diego, por valorar en algo nuestra indicación. Senadora Araya, ¿usted quería decir algo? No. Ya, perfecto. Sigamos. Presidente, a continuación hay que dirigirse a la página 6 del comparado. Allí figura la indicación número 5, que es de los senadores señoras Aravena y Núñez y el senador Sor Galilea. Propone intercalar, allí en el inciso tercero del artículo 367, entre la expresión retribución y punto final, el texto hacia el menor o un tercero. Leo cómo quedaría. Para efectos de lo dispuesto en el inciso primero, se entenderá por explotación sexual la utilización de una persona menor de 18 años para la realización de una acción sexual o de una acción de significación sexual con ella, a cambio de cualquier tipo de retribución hacia el menor o un tercero. Senador Galilea, a mí me parece que se explica por sí misma. Se explica por sí misma, creo yo. Porque uno puede pagar directo o puede pagarle a un mayor que tenga vínculo con él. Que sea el que explote al más. Perfecto, me parece muy pertinente su indicación, senador. Sí, Rafael, por favor. Para opinar, no hay ningún problema con la indicación, nos parece que puede ser pertinente, pero solamente hacer la apreciación de dejar de utilizar la palabra menor, modificarla por niño, niña, adolescente. Sí. Solamente ese es como el único comentario, pero nos parece súper pertinente. Sí, muy buena precisión, don Rafael. Digno de un cruzado. Niño, niña o adolescente. Perfecto. Ya, sigamos, señor secretario. Señor presidente, enseguida figura la indicación número 6, también de los mismos señoras y señor senador, que propone agregar en el artículo 367, en la frase que reemplaza el numeral 5 del proyecto de ley, luego de retribución, la frase hacia el menor o un tercero. Lo mismo, ¿no? Está claro. Sigamos. Indicación número 7, señor presidente, en la página 7 del comparado. En este caso, usted, señor presidente, que es el autor de la indicación, propone en el artículo 367 cuáter sustituir la expresión pornográfico todas las veces que aparece en este artículo por la expresión de explotación sexual. Ya, bueno, ahí vamos a tener la misma dificultad que ya se advirtió y que vamos a discutir en el fondo. Sí, ministra, por favor. Presidente, si le parece a la comisión, por su intermedio, si es que podemos como ejecutivo hacer una propuesta de cómo ir intercalando, ¿le parece que podemos? Sí, sería muy bueno. Ya. De manera de incorporar el cambio cultural sin afectar la aplicación práctica por parte nosotros podemos traer una propuesta. Le agradezco mucho, ministra, porque eso es lo que estamos buscando. Entre paréntesis, el secretario me hace un comentario que es importante tenerlo presente, porque se ha hablado mucho del 366 quinques y el 366 quinques ya quedó derogado porque el proyecto que viene de la Cámara lo deroga y no hubo indicaciones al respecto. Si quieren puedo darle una nueva mirada, pero la explicación de por qué se elimina, y es la explicación que viene en el proyecto de la Cámara, es porque se recoge con el título del proyecto que se crea. Esa es la explicación, pero era importante hacer la precisión también. Bueno, hemos llegado hasta el término de la sesión. Le agradezco mucho al Ejecutivo la posibilidad de abrirse a estas nuevas denominaciones, este cambio cultural que muy bien explicó la subsecretaria de la niñez. Espero que podamos darle la posibilidad, como nos vamos a dar un tiempo más,
Estamos bien con el plazo de urgencia, ¿no? ¿Es urgencia simple? No sé si el Ejecutivo va a renovar esta urgencia por urgencia. Probablemente. Entiendo que vence mañana. Probablemente van a renovar la urgencia simple de manera de significar la importancia y relevancia de este proyecto, pero darnos el tiempo también de presentar esas indicaciones y podemos aprovechar de pedirle al Ministerio Público, señor secretario, que hagan sus observaciones por escrito, en concreto, y desarrollen más el tema, porque en una página, en un oficio llega a última hora, no nos va a servir mucho. Eso es, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias.